¿Cómo honrar al Señor? De eso vamos a hablar en el día 352 de nuestro reto Leer la Biblia este año. 10.000 millones de personas contemplaron el rescate. El 13 de octubre de 2010 a las 10 p.m., José Enríquez González emergió de una profundidad de 2.300 pies, 700 metros, después de estar atrapado durante 69 días tras el colapso de la mina San José en el norte de Chile. Primeramente se pensó que nadie había sobrevivido al hundimiento y que los 33 atrapados se morirían de hambre antes de ser encontrados. Muchos de ellos eran ateos, agnósticos, no creyentes o medio creyentes. José Enríquez González fue apodado como el evangelista, porque durante el encierro llevó a muchos a la fe en Jesucristo. Formó y lideró un grupo de oración con 39 Biblias enviadas por amigos. Dirigía devocionales 2 veces al día. Dieron testimonio de la presencia de una persona más, la número 34, Jimmy Sánchez. El minero de 19 años dijo: aquí estamos, de hecho 34, porque Dios nunca nos ha abandonado aquí abajo. Jesús estaba ahí con ellos. Cuando emergieron de la mina, los hombres rescatados vestían todos con camisetas similares, que tenían estampada la frase "Gracias, Señor". Y en la parte trasera decían: a Él la gloria y el honor. Tuve el privilegio de entrevistar a José Enríquez. En una ocasión contaba el pastor de esta iglesia y decía que el verdadero héroe es Jesucristo. Declaró: Él es el único héroe que debiéramos mencionar. Aparte de lo que el hombre pueda haber hecho tanto dentro como fuera de la mina, Él es quien merece el honor y la gloria. Jesús nos enseñó a orar para que el nombre de Dios fuera honrado, Mateo 6:9. Mi mayor miedo es que pueda hacer o decir algo que deshonre su nombre. Mi anhelo más profundo es ver el nombre de Jesús honrado de nuevo en nuestra sociedad. ¿Cómo deberías actuar para ver su nombre honrado? Vean lo que dice Proverbios 30, versículos 24 al 33. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en palacios de rey. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien: el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada; el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío; y el rey, a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Proverbios 30, muy a su manera, nos está hablando acerca de fomentar el bien y no el mal. Nuestra vida entera debería estar dedicada a exaltar el nombre de Jesús y no a nosotros mismos. El autor de Proverbios dice: si como un necio te has engreído, o si algo maquinas, ponte a pensar que batiendo la leche se obtiene mantequilla, que sonándose fuerte sangra la nariz, y que provocando la ira se acaba peleando. Llamamos a la gente agitadores y provocan discusiones, conflictos y enfados. Lo contrario es fomentar buenas cosas. Busca ser alguien que nunca fomenta enfados, sino el bien. No busques nunca exaltarte, sino exaltar a Jesús. Busca siempre honrar el nombre del Señor. Suscita, Señor, las voluntades de tu pueblo fiel, para que presentando el fruto de las buenas obras sean generosamente premiados por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Veamos ahora Apocalipsis 9, versículos 13 al 21. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro, que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas que fue muerta la tercera
parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 10. El ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró: por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 9 y Apocalipsis 10 están hablando acerca de hablar el mensaje de Jesús. Cuando hablas al mundo acerca de Jesús, honra su nombre. No todos se interesarán, pero algunos sí. Para aquellos que creen, el mensaje sabrá dulce como la miel y sus vidas serán transformadas por Jesús. Las terribles advertencias del juicio continuaron con el 6º ángel tocando su trompeta. Había un conflicto armado terrible. El número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Muertes violentas y heridas. El siglo XX fue probablemente el más violento de la historia y el primero en el que se vieron tales guarismos en los conflictos armados. Pero ha habido muy poco arrepentimiento. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni cambiar, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Solo tienes que ver las noticias para constatar que estas palabras también se cumplen en nuestro tiempo. Entonces Juan vio a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube, quien suena como el mismo Jesucristo. Está envuelto en una nube, la cual simboliza la presencia de Dios. Hay un arco iris sobre su cabeza que simboliza la presencia de Dios. Su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Esta descripción es similar a la de Jesús en Apocalipsis 1, versículos 12 al 16. Dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Jesús es el león de la tribu de Judá. En nuestro pasaje de Proverbios de hoy, el león es descrito como el león poderoso entre las bestias que no retrocede ante nada. Proverbios 30:30. Jesús dio el pequeño rollo a Juan y le dijo que lo tomara y lo comiera. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Apocalipsis 19. El mensaje del Evangelio tendrá un sabor amargo para quienes lo rechacen, pero para quienes lo acepten será dulce como la miel. Entonces a Juan se le dijo que llevara el mensaje afuera. Tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Señor, ayúdanos a proclamar el Evangelio fielmente y a ver de nuevo el nombre de Jesús honrado en medio de todos los problemas que nos rodean. Veamos ahora lo que dice Esdras, capítulo 2, versículos 68 al 70. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Para reedificarla en su sitio, según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Esdras 3. Restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades,
Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Colocación de los cimientos del templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, y los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enedad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Esdras 4, versículos 1 al 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos y los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Esdras 2, Esdras 3 y Esdras 4, en sus primeros versículos del 1 al 5, también está hablándonos acerca de sacrificarte por el honor del Señor. No deberíamos esperar tener una vida exenta de problemas. Jesús nos advirtió de que afrontaríamos aflicciones. Juan 16:33. La fe no te evita las dificultades, pero te ayuda a superar los problemas. No te centres en tus problemas, sino céntrate en aquel que te sostiene durante los mismos, estando dispuesto a sacrificarte para traer honra a su nombre. El pueblo de Dios había estado anhelando reconstruir el templo de Jerusalén. El nombre de Dios fue deshonrado cuando el templo fue destruido por los babilonios. Ahora era su oportunidad de reconstruir y ver el nombre de Dios honrado de nuevo. Designaron los levitas de 20 años y más viejos para supervisar la construcción de la casa del Señor. Esdras 3:8. Un buen ejemplo de nombramiento de líderes jóvenes. Estaban dispuestos a sacrificar su dinero y sus posesiones. De acuerdo con sus capacidades económicas, dieron para la obra de reconstrucción 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Dar es una parte importante de tu alabanza y tu servicio a Dios. Tus ofrendas no deberían ser dadas a regañadientes ni forzadas, sino ser generosas ofrendas voluntarias. No compares lo que das con lo que dan los demás, pero da lo que puedas permitirte dar. Lo maravilloso es que aquella ofrenda fue dada de acuerdo a las capacidades económicas de cada cual, y así recogieron el dinero que se necesitaba. Si todo el mundo en la iglesia da sacrificada y generosamente, cada cual según su capacidad, el reino de Dios avanzará rápidamente y su nombre será honrado. A pesar de toda la oposición a su alrededor, a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos,
comenzaron a alabar al Señor y ofrecerle sacrificios. Hoy alabamos a Dios ofreciéndole nuestro cuerpo como sacrificio vivo, es decir, ofreciéndole todo lo que tienes y todo lo que eres para ser usado para traer honra a su nombre. No esperaron a que el templo estuviera completado para comenzar su alabanza. Tan pronto como se echaron los cimientos, todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos del templo. La alabanza estruendosa no solo es un fenómeno contemporáneo. La gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Pero mientras que muchos gritaban de alegría, los miembros más ancianos de la comunidad prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo. Probablemente lloraban porque las piedras usadas eran más pequeñas que las del templo original y no tan grandiosas. Es un recordatorio de que aquel templo no era la respuesta, sino solo un anticipo del templo del Espíritu Santo. El pueblo de Dios con Jesús como piedra angular. Efesios 2, versículos 19 al 22. La construcción del templo no estuvo exenta de oposición. Entonces, los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Cuando te propones dar honra a Dios, puedes recibir oposición, ya sea en la reconstrucción de iglesias hoy en día o en cualquier otro trabajo para el reino de Dios. Va a existir oposición. La oposición tuvo éxito en retrasarlos, pero no los derrotó. Señor, oro para que el templo de tu Espíritu Santo, la iglesia, el pueblo de Dios, sea reconstruido en nuestra generación, que veamos los edificios de las iglesias que hoy están vacíos y olvidados llenarse otra vez de gente alabándote, que tu nombre sea honrado otra vez en nuestra generación. Que Dios te bendiga.